Una lesión es un daño en el cuerpo, el cual es un término general que se refiere a un daño ocasionado por algún accidente, caída, golpe, quemadura, armas y otras causas. Las heridas son lesiones que rompen la piel u otros tejidos del cuerpo, incluyen cortaduras, arañazos y picaduras en la piel. El día de hoy en Cuidando mi Salud, lesiones y heridas comunes. Comenzamos. Ya sea por diversión o por profesión, mucha gente hace deporte cada día y nunca está de más saber cuáles son las lesiones deportivas más frecuentes. El ejercicio que supone practicar algún deporte puede ser muy beneficioso para tu salud. Sin embargo, a veces, puede ocurrir alguna lesión. La intensidad de estas lesiones puede variar de menor a muy serias. Incluso algunas de ellas pueden requerir cirugía. Estas lesiones pueden ser causadas por malos hábitos a la hora de practicar deporte, equipamiento inapropiado o simplemente por accidente. También pueden ocurrir a cualquier persona que no esté físicamente preparada para practicar un deporte o que no haya estirado apropiadamente de antemano. En este vídeo te mostraré cuáles son las lesiones más comunes y cómo puedes prevenirlas. Así que, empecemos. Esguince. Esta es la más común de todas las lesiones y puede ocurrir por cualquier tipo de actividad física. Un esguince ocurre cuando el ligamento, el tejido fibroso que conecta los huesos de las articulaciones, se desgarra. La intensidad de la lesión puede variar llegando incluso a desgarrarse completamente. Los más frecuentes son el esguince de muñeca, el esguince de tobillo y el esguince de rodilla. Lesión de rodilla. Cada año más de 5 millones de personas visitan al traumatólogo por lesiones en la rodilla. Los problemas en la rodilla más comunes son el síndrome de la banda iliotibial, rodilla de corredor o la tendinitis. Las lesiones graves de rodilla pueden incluir daño en el cartílago o ligamentos cruzados. Calambres en la pierna. Esto ocurre cuando hay dolor a lo largo de la parte delantera inferior de la pierna. También se puede dar en el pie y el tobillo, donde el hueso se junta con los gemelos. Son comunes en runners y aún más si corren en superficies duras. A calambres musculares pueden contribuir errores al calentar o estirar, técnicas incorrectas para correr, calzado no apropiado o incluso tener los pies planos. Fracturas. Las fracturas más comunes en el deporte son fracturas por caída o las denominadas fracturas de estrés. Las fracturas de estrés se producen en un hueso como resultado de una actividad muscular exagerada de manera repetitiva. El hueso se recarga y se vuelve débil y vulnerable a este tipo de fracturas. La causa puede ser en muchos casos no respetar la etapa de adaptación gradual al deporte tras un tiempo de inactividad. La mayoría son emergencias y pueden necesitar cirugía para repararlas. Luxaciones. Ocurren cuando de alguna forma se empuja al hueso de la articulación fuera de su alineamiento, o sea, se disloca. Deportes de contacto como el fútbol o alguna actividad como estiramiento excesivo o caídas pueden también causar luxaciones. Una luxación normalmente requiere tratamiento médico y ser tratada como una emergencia. El hueso dislocado puede ser colocado en su lugar. Las articulaciones más comunes en dislocarse son los dedos, las manos y luxación de hombro, los codos, luxación de rótula, luxación de tobillo y caderas también se pueden dislocar, pero es menos común. Muy buenos días y muchísimas gracias por estar una vez más aquí en su programa Cuidando mi Salud. Mi nombre es Mónica García, los saludo como todos los miércoles, esperando que tengan un bonito día. Recuerde que en este programa siempre nos preocupamos por traerles temas de interés, temas que podamos aprender, que podamos conocer. Y el día de hoy vamos a hablar sobre lo que es lesiones y heridas comunes, estas que luego nos suceden con el día a día. Vamos a ver qué son
y cómo tratarlas. Para ello nos acompañan nuestras invitadas del día de hoy, la licenciada en enfermería Brenda Jimena Ruiz Zúñiga. Y bienvenida, Brenda. Muchas gracias por estar el día de hoy con nosotros. Muchas gracias por la invitación y esperamos que el tema sea de su agrado y les sea útil para todos aquellos en casa. Así es, muchas gracias. Y también nos acompaña la licenciada en terapia física, Mónica Morones Alba, quien es terapeuta físico. Bienvenida, Moni. Muchas gracias por estar el día de hoy con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Igualmente un gusto estar aquí con ustedes. Muy buenos días a todos. Muchas gracias. Bueno, vamos a hablar ahorita sobre este tema, que son las lesiones y heridas comunes, pero antes vamos a ver un sondeo en la comunidad universitaria para ver qué tanto conocen sobre este tema. ¿Cuáles son las lesiones y heridas más comunes? Pues yo creo que los raspones, traumatismos, como los moretones, o quemaduras, podría ser. Fractura, raspones, cortadas. Cortes, raspones, tropiezos, un esguince. Pues podría ser cuando vas caminando y te tuerces el tobillo, puede ser como un esguince de primer grado, o también cuando estás leyendo, pues que te cortes las manos, incluso también en la cocina que te cortes con algún cuchillo a la hora de sacar una salchicha o algo, siento que es algo muy común. Pues vendrían siendo las que yo considero, los raspones y los moretones. ¿Y de qué manera podríamos prevenir este tipo de lesiones y heridas? Pues siendo más cuidadosos, más que eso, yo siento que no se pueden prevenir mucho porque son accidentales, ¿no? Por eso son comunes, pero pues podemos ser higiénicos cuando nos sucede, más bien, eso podríamos hacer. Pues no haciendo actividades peligrosas. Cubriendo bien el cuerpo, no sé, tener equipo de protección. Creo que a veces no se pueden prevenir, más bien sería como que buscar la forma de poder cuidar esas lesiones, ya sea con pomadas, yendo al médico que te ponga curitas, etcétera, etcétera. Ajá. Pues prestando más atención a las cosas, porque siento que eso pasa más que nada cuando haces las cosas en automático, no lo haces tan consciente. Pues prestando más atención a lo que te rodea, por ejemplo, si vas corriendo, no chocar, evitar chocar con algún obstáculo que se interponga y al momento de ir caminando, como dije, corriendo, tener más cuidado cuando te tropiezas. Estamos de regreso después de ver este sondeo en la comunidad universitaria, pero antes de que iniciemos las preguntas a nuestras invitadas del día de hoy, vamos a una pausa. Lo invitamos a que no se vaya. Estamos de regreso después de esta pausa. Muchísimas gracias por el placer de su compañía. Como le comentaba, vamos a iniciar con las preguntas a nuestras invitadas del día de hoy. Pues bueno, iniciamos. Licenciada Brenda, bueno, ¿qué podemos entender por lesiones? Bueno, una lesión es cualquier alteración o cualquier daño que pueda sufrir el cuerpo, principalmente en los tejidos, y puede ser ya sea por una causa externa o ya sea por una enfermedad que tenga la persona, que puede condicionar que tenga o presente una lesión. Ok, muy bien, ahorita vamos a seguir ahondando sobre este tema. Y bueno, licenciada Mónica, ¿qué son las heridas? Las heridas pueden ser cualquier pérdida de continuidad de la piel o de algún otro tejido. Una pérdida de continuidad pues sería una ruptura, ya mencionamos aquí, de la piel, de algún otro tejido como músculos, tendones, ligamentos. Pueden ser ocasionadas de manera voluntaria, digamos, por ejemplo, en una cirugía, los cortes que se realizan, las incisiones, o pueden ser también producidas de manera accidental por algún golpe, alguna caída, cuando nos cortamos con algún objeto filoso, el tener contacto con alguna sustancia química tóxica, o a lo mejor también el quemarnos con un objeto caliente o algún líquido caliente. Sí, ahora sí que estamos siempre expuestos, ¿no? Exactamente. Muy bien, muchas gracias. Y bueno, ¿cuáles son las lesiones y heridas más comunes? Ya nos mencionaba en algunos casos cómo puede suceder la licenciada Mónica, pero bueno, ¿cuáles son estas? Bueno, las heridas corresponden a un tipo de lesión y estas, pues hay varios tipos, como lo mencionaba la licenciada.
Hay mecánicas por algún impacto, algún accidente, también algún corte con algún punzocortante, esas corresponden a las mecánicas. Físicas, las más comunes que podemos ver, pues son las quemaduras, que no son las únicas, pero son las más comunes. También tenemos las químicas, por algún corrosivo o alguna sustancia química que tenemos en casa por lo regular, pues los artículos de limpieza. También tenemos algunas por sobreesfuerzo, que pues el nombre lo dice, por no cargar las cosas de la manera más adecuada, no utilizar tal vez la técnica adecuada. Y también es importante mencionar las psicológicas. También tenemos heridas psicológicas que, aunque no se vean, pues están presentes y también hay que tratarlas. Así es, sí. Todo este tipo de situaciones y heridas hay que atenderlas. Así es. Bien, muchas gracias. Bueno, vamos a hablar también de lo que son los traumatismos. Nos gustaría que nos dijera, qué son estos y cuáles son sus causas posibles y consecuencias. Ok, los traumatismos son un tipo de lesión que se generan principalmente por alguna fuerza externa o por algún golpe. Hay una gran variedad de causas por las cuales pueden presentarse los traumatismos. Por ejemplo, en el hogar pudiéramos sufrir alguna caída, por ejemplo, los niños de la cama, de las escaleras, algún resbalón en el baño que nos puede llevar a golpearnos y a sufrir algún tipo de trauma. En el trabajo, pues a lo mejor si las instalaciones no son las más adecuadas, si no se cuenta con el equipo necesario, el equipo de protección necesario, si los materiales no se guardan en un lugar adecuado. Por ejemplo, en la vía pública puede pasar que de repente no vemos algún borde o saliente y pues sufrimos alguna caída, nos tropezamos, un golpe, algún accidente automovilístico también puede ocasionarlo. Por ejemplo, también el hecho de que en sí la calle no esté en condiciones adecuadas, pues también nos puede llevar a sufrir alguna caída. Claro. Sí. ¿Y las consecuencias de sufrir un traumatismo cuáles son? También son muy variadas, depende de la zona, a lo mejor en el cual se recibió el trauma o golpe. Depende también de la gravedad del golpe, puede ser desde un trauma simple en solo una región del cuerpo o puede ser también traumas muy complejos en varias regiones del cuerpo. Por ejemplo, cuando una persona sufre un golpe en la cabeza, que sufre un traumatismo craneoencefálico, pudiera haber una hemorragia a nivel cerebral que puede causar complicaciones, alteraciones en el movimiento, en la sensibilidad, en el estado de conciencia, por ejemplo, también en el habla pudiera haber repercusiones. Traumas ya más graves, pues incluso pudieran llevar a la muerte. Cuando sufrimos algún golpe en la cara, pues se pueden dañar nuestros órganos de los sentidos, puede alterarse la vista, el olfato. Si sufrimos algún trauma a lo mejor en las extremidades, ya sean brazos o piernas, pues pudiéramos llegar a sufrir alguna fractura, una luxación, un esguince, o hay golpes o traumas que son muy leves, que únicamente pues nos generan dolor, a lo mejor un poco de inflamación en la zona, el enrojecimiento, que salgan los hematomas o moretones, alguna herida o cortadura, pero que no pase de ahí. Sí, es. Muy bien, muchas gracias. ¿Y cómo se atienden estos traumatismos? Ahorita ya nos explicaba que, depende mucho de la gravedad, ¿no?, de estos, pero ¿cómo pueden ser atendidos? Bueno, es importante, pues, enfocar como desde qué punto se va a tratar, por ejemplo, desde el punto de casa o tal vez en la vía pública, del área prehospitalaria o en el hospitalario. Sin embargo, se comparte un pilar para cualquiera de los escenarios, ya sea en casa, que es internacional, es una mnemotecnia ABCDE, en la que debemos de seguirlas como para saber más o menos en dónde estamos y qué hacer al respecto. Por ejemplo, la letra A corresponde a lo que es vía aérea. ¿Qué es esto? Que la persona la que sufrió el traumatismo no tenga obstruida su vía aérea, que no tenga algún objeto extraño dentro de ella. Pasando a B, cómo es que esa persona respira, si lo hace simétricamente o si es que está como jadeando, que tiene esa dificultad, corresponde a una buena ventilación en cada respiración. La C, de circulación, si es que hay la presencia de algún sangrado, si es de algún sangrado, de alguna herida que podamos ver a simple vista y ver las características de si es abundante, si es hasta el color es importante, si es rojo brillante, si es tal vez un poco más oscuro, y la cantidad si es abundante, si es moderado, si es leve, eso es importante considerarlo.
D, de deterioro neurológico, como lo comentaba la licenciada Mónica. Un golpe en la cabeza nos puede dar muchas manifestaciones y una de ellas es el deterioro neurológico. El saber la persona si sabe quién es, si sabe dónde está, si sabe qué le pasó, si sabe hace cuánto le pasó. Es importante para saber si tiene repercusiones a nivel cerebral. Y por último, la E de exposición es tal vez ver más detalladamente cómo es que está la persona, si tiene a lo mejor una laceración, un raspón, que tal vez a simple vista no se ve. Como inspeccionar más que nada a la persona para saber si tiene algo más que no podemos ver a simple vista. Claro, sí, preguntar siempre, sí, ¿no? También sí, es importante. Y un esguince, licenciada, ¿qué es? Y bueno, ¿cuáles son las consecuencias? Sí, bueno, un esguince es el desgarro de los ligamentos que forman parte de una articulación, ¿sí? La articulación pues tiene como estos ligamentos que le van a dar fuerza y le van a ayudar a la movilidad. Y los desgarros los esguinces son esos desgarros y puede variar de grado 1, 2 o 3. El grado 1 va a depender del porcentaje de fibras que se desgarren, que es menor al 50%. Segundo grado es mayor al 50% y de tercer grado pues es un desgarre total de estos ligamentos. Y bueno, la causa principalmente es el movimiento antinatural de la articulación. Es decir, en la rodilla pues nosotros tenemos como que flexión, extensión y ese es su movimiento normal. Pero cuando hay tal vez alguna sobreextensión o forzamos la articulación, como vemos comúnmente en los futbolistas, que vemos como esa rodilla o esa rótula se desplaza hacia arriba o hacia abajo, eso no es natural para la articulación. Entonces es cuando vemos los esguinces y pues principalmente en ese caso pues de tercer grado. Y pues las consecuencias, pues en agudo, en inmediato, pues va a haber dolor, va a haber inflamación, va a haber una limitación en el movimiento, también va a haber dolor a la movilización. Ya a largo plazo pues puede haber artrosis o un dolor crónico, pero pues eso va a depender de la evolución de la persona. Muy bien, muchas gracias. Y bueno, vamos a continuar con las preguntas. Licenciada Mónica, bueno, ya nos explicaba ahorita la licenciada Brenda sobre los esguinces, pero bueno, ¿cómo se tratan? Pues también va a depender de la gravedad del esguince que comentaba aquí la licenciada Brenda. Hay 3 grados. Es importante también mencionar que siempre ante cualquier lesión, para tener mayor certeza de cómo está la situación de nuestra articulación, pues es importante acudir al médico, a algún traumatólogo, pero bueno, de manera muy general, y lo que se hace es, se sigue un tratamiento basado en el acrónimo Peace and Love, que bueno, sería amor y paz en español, pero la parte de Peace corresponde al tratamiento inicial. Los primeros 3 a 5 días. La parte de Love sería el tratamiento continuo que se realiza en rehabilitación. La P de la parte de PIS, la parte inicial, corresponde a proteger la zona, restringir un poco el movimiento, dependiendo del grado de la gravedad de la lesión, pues va a ser esta restricción. A lo mejor se puede colocar una férula, simplemente puede ser un vendaje en casos de un esguince de menor gravedad. Luego está la parte de la E, que es elevar la extremidad que se lesionó para favorecer el retorno venoso y la circulación. Luego está la parte de A, que sería evitar antiinflamatorios. Es necesario que lleguen sustancias inflamatorias a la zona para que se pueda reparar de manera adecuada y que también no haya un retraso en la reparación del tejido. Se puede aplicar un poquito de hielo, ¿sí?, para calmar o limitar un poco la inflamación, que no sea una inflamación excesiva. Pero de preferencia evitar antiinflamatorios. Luego está la C, que sería realizar también algún vendaje compresivo que nos ayude a limitar que la zona igual no se inflame demasiado y que luego después haya repercusiones también para cuando queramos comenzar a mover. Está también la E final, que sería educar al paciente en cuanto a su lesión. Es decir, que conozca adecuadamente su diagnóstico, el tratamiento a seguir, para que también pueda adherirse más fácilmente al tratamiento y sepa por qué se va a hacer lo que se va a hacer. Claro. Y ya la segunda parte, que es la parte de LOB, la L corresponde a LOB, de carga, de ir cargando poco a poco esa articulación, irla fortaleciendo, con la finalidad de que el paciente pues se reintegre a sus actividades diarias en el futuro.
La parte de O sería también el favorecer el optimismo en el paciente, que tenga buen ánimo, buena actitud para realizar su tratamiento. Está la V, que sería vascularización, el realizar algo de ejercicio aeróbico para mejorar la oxigenación del organismo en general y pues sobre todo de la zona lesionada. Y la E final sería el incluir ejercicios en el tratamiento, ejercicios de movilidad, de fuerza, de equilibrio, por ejemplo en caso de un esguince de tobillo, de rodilla, pues también reeducar marcha. En casos ya más graves de esguince, a lo mejor puede ser necesario sin movilizar la zona durante varias semanas, pero bueno, eso ya lo determinará también el médico, y en casos todavía un poquito más graves, pues se puede llegar a la cirugía. Okay. Pero siempre después de la inmovilización o de la cirugía es importante tomar sesiones de terapia física y rehabilitación para que el paciente pueda hacer las actividades que realizaba antes de su lesión. Así es, muchas gracias, licenciada. Vamos a seguir hablando sobre este tema del día de hoy, que es lesiones y heridas comunes, pero antes tenemos que ir a una pausa. Lo invitamos a que no se vaya. Muchísimas gracias por el placer de su compañía. Continuamos con este tema que es lesiones y heridas comunes, pero antes vamos a ver una cápsula para profundizar más en este tema. El órgano más grande de tu cuerpo no es tu hígado o tu cerebro, es tu piel, con una superficie de unos 1,86 metros cuadrados en los adultos. Aunque muchas áreas de la piel tienen características diferentes, mucha de esta superficie realiza funciones similares, como transpirar, sentir calor y frío y hacer crecer pelo. Pero luego de un corte profundo o una herida, la nueva piel se verá diferente y puede que no recupere totalmente sus habilidades durante un tiempo o en absoluto. Para comprender por qué sucede esto, necesitamos mirar la estructura de la piel humana. La capa superior, la epidermis, está compuesta por células endurecidas, los queratinocitos, que dan protección. Dado que esta capa externa se cambia y renueva constantemente, es muy fácil repararla. Pero a veces una herida penetra en la dermis, la cual contiene vasos sanguíneos, varias glándulas y terminaciones nerviosas que permiten las muchas funciones de la piel. Y cuando eso sucede, desencadena los 4 procesos del proceso de regeneración. La primera etapa, hemostasia, es la respuesta de la piel a 2 amenazas: que está perdiendo sangre y que la barrera física de la epidermis ha sido dañada. A medida que los vasos sanguíneos se contraen para reducir el sangrado en un proceso llamado vasoconstricción, las amenazas se evitan con un coágulo de sangre. Una proteína especial conocida como fibrina forma enlaces cruzados en la superficie de la piel y evita que la sangre fluya hacia afuera y que entren bacterias o patógenos. Luego de unas 3 horas, la piel se empieza a poner roja, lo que indica la nueva etapa, la inflamación. Cuando el sangrado está bajo control y la barrera asegurada, el cuerpo envía células para luchar contra los patógenos. Entre las más importantes están los glóbulos blancos, llamados macrófagos, que devoran a las bacterias y el tejido dañado en un proceso llamado fagocitosis, además de producir factores de crecimiento para estimular la curación. Ya que estos diminutos soldados deben trasladarse hasta el sitio dañado, los vasos sanguíneos contraídos ahora se expanden en un proceso llamado vasodilatación. 2 o 3 días después de la herida, ocurre la etapa proliferativa, en que las células fibroblastos entran en la herida. En la deposición de colágeno, producen una proteína fibrosa llamada colágeno en la zona herida y forman tejido conectivo para reemplazar la fibrina anterior. Mientras que las células epidérmicas se dividen para regenerar la capa externa de la piel, la dermis se contrae para cerrar la herida. Finalmente, en la 4ª etapa de remodelación, la herida madura cuando el colágeno depositado se reorganiza y se convierte en tipos específicos. Mediante este proceso, que puede tomar hasta 1 año, la resistencia a la tracción de la piel nueva mejora y los vasos sanguíneos y otras conexiones se fortalecen. Con el tiempo, el nuevo tejido puede alcanzar el 50 a 80% de sus funciones originales, según la gravedad de la herida inicial y de la función en sí misma. Pero como la piel no se recupera 100%, la cicatrización sigue siendo un problema clínico para los médicos. Y a pesar de que los investigadores han hecho avances significativos en la comprensión del proceso de curación,
muchos misterios permanecen sin resolver. Por ejemplo, ¿los fibroblastos llegan por los vasos sanguíneos o del tejido de la piel adyacente a la herida? ¿Y por qué algunos otros mamíferos, como los ciervos, curan sus heridas mucho más eficiente y completamente que los seres humanos? Con esas respuestas podremos algún día sanarnos tan bien a nosotros mismos que las cicatrices serán algo del pasado. Estamos de regreso después de ver esta cápsula. Bueno, vamos a continuar con las preguntas a nuestras invitadas del día de hoy. Bueno, continuamos. Licenciada Moni, bueno, ya hablamos sobre los esguinces y su tratamiento. Ahora vamos a hablar sobre las quemaduras. Si nos puede hablar, por favor, qué son estas y, bueno, cuáles son sus causas y consecuencias. Muy bien, sí, las quemaduras serían un daño también en la piel o en algunos tejidos que se encuentran por debajo de la piel. Principalmente son causadas por algún agente térmico, por ejemplo, el tener contacto con el fuego directamente, algún objeto muy caliente, algún líquido muy caliente, vapor muy caliente. Pueden ser también causadas por algún accidente en el cual hay a lo mejor alguna descarga eléctrica, algún cortocircuito, radiaciones, también una exposición prolongada al sol puede también generar quemaduras. Hay también diferentes grados de quemaduras, el grado 1 en el cual pues únicamente hay una lesión superficial de la piel, de la epidermis, podemos ver algo de enrojecimiento, dolor. Luego está el grado 2, donde ya hay un daño de la epidermis y de la dermis, y aquí pues ya hay más dolor, pueden salir ampollas, también hay enrojecimiento, inflamación. Y el grado 3, que ya sería un daño total a toda la piel e incluso tejidos que se encuentran por debajo de la piel. Aquí la herida, la lesión se ve de un tono blanquecino, puede estar también carbonizada y puede haber pérdida de sensibilidad porque se dañan los nervios que están ahí en esa zona. Entonces, bueno, dependiendo del grado también de la quemadura, pues van a ser las repercusiones que puede generar. A lo mejor una quemadura de primer grado pues no pasa de sentir el dolor, el tener un poco de inflamación, el ver el enrojecimiento y hasta ahí queda. Pero ya grados más avanzados, más graves, digamos, de la quemadura, pues sí pueden tener repercusiones, se pueden formar cicatrices que luego pueden llevar a restringir un poco la movilidad de los músculos, de las articulaciones, o en casos ya más graves en los que los pacientes sufren quemaduras muy profundas, muy extensas en diferentes partes del cuerpo, pues es necesaria la hospitalización. Y por ejemplo, este tipo de pacientes pues pueden también presentar como algunas complicaciones, infecciones, deshidratación, hipotermia, pero bueno, también en general, aunque la quemadura sea leve, puede también haber el riesgo de presentarse alguna infección, por eso es importante cuidar bien las heridas. Así es, y hacer caso a las recomendaciones. Exactamente. Bien, muchas gracias, licenciada. Y bueno, pues vamos a hablar ahora sí, licenciada Brenda, pues cómo se tratan estas quemaduras. Ya nos explicaba la licenciada que depende, pues hay diferentes grados. Imagino que también el tratamiento depende del grado en el que esté. Así es. De hecho, bueno, los pasos como a seguir sería primero identificar el tipo de quemadura, como bien lo mencionaba la licenciada, si es eléctrica, si es por fuego, si es por líquidos calientes, si es por químicos. Y también importante la superficie corporal afectada. Por ejemplo, no es lo mismo que se queme nada más una falange, un dedo, a que se queme toda la extremidad. Entonces, es importante saber cuánto es de la superficie corporal que está afectada por la quemadura y a partir de eso, pues, estratificar también en el grado. ¿Sí? El grado 1 principalmente pues nos va a crear un enrojecimiento o algo muy superficial. Entonces, si lo hacemos, si la quemadura fuera por algún líquido caliente, fuego o exposición al sol, para aliviar de inmediato como esa sensación, pues líquido frío al chorro de agua, y colocar algún humectante o alguna crema regeneradora como oleosa para que nos pueda ayudar a humectar la piel. Sin embargo, hay áreas de más importancia como lo que son cara, palmas, plantas y genitales en los que aún así tengamos una quemadura de primer grado, es importante acudir a revisión porque son potencialmente complicables en estos sitios. ¿Sí? Así es. En el segundo y tercer grado principalmente, pues eso
pudiera tratarse también en casa de manera conservadora o ya en el medio hospitalario, pero pues se comparte siempre la analgesia, como mencionaba, las de segundo y tercer grado generan mucho dolor, entonces siempre hay que darle analgésicos a las personas, una reposición hidroelectrolítica porque hay como mucha pérdida de líquido, entonces puede haber una descompensación, una termorregulación importante también. Y ya a largo plazo, si es que la quemadura hubiera generado alguna pérdida de tejido importante, pues la presencia de algún aseo estéril en quirófano o la colocación de apósitos, regeneradores, pero ya va a depender mucho de la evolución del paciente. Bueno, ¿y cuáles son los factores de riesgo de padecer, bueno, alguna mordedura por parte de un animal y, bueno, cómo se trata? Ok. Bueno, el principal factor de riesgo para presentar una mordedura de cualquier animal es ser un niño, porque pues son curiosos, no dimensionan tal vez como el peligro de acercarse a cualquier animal, que más el tipo de fauna que tengamos. Por ejemplo, pues en el centro del país tal vez tenemos fauna distinta a la que tenemos en el norte, por ejemplo, animales silvestres o que están un poco más cerca de la población, pues es un factor de riesgo. También el daño o la molestia al hábitat del animal, el ir a invadir su espacio, también favorecemos un ambiente hostil y ese pues es un factor de riesgo para que ellos de una manera pues natural para ellos reaccionen atacando. Y también si es que el animal pues está domesticado o no, la crianza de este animal, no es lo mismo acercarse a un animal que encontramos en calle, claro, a un animal que viva en una casa, que esté vacunado, que esté tal vez un poco entrenado, entonces es diferente el tipo. Así es como identificar esta parte también, ¿no? Muchas gracias, licenciada. Y bueno, licenciada Mónica, bueno, ¿cuál es el protocolo de atención para una persona que ha sufrido alguna mordedura? Bueno, el protocolo puede variar dependiendo de qué tan grande sea la lesión del animal que haya causado la mordedura, pero también de manera general, por ejemplo, si la herida que aparece está sangrando, pues es importante realizar presión sobre la herida con un paño limpio, seco. Una vez que el sangrado se ha detenido, pues es importante lavar la zona con agua, con jabón durante 3 a 5 minutos. Ya una vez que se lavó la zona, podemos aplicar algún vendaje estéril también para proteger de algún riesgo de infección. Si no sabemos si el animal que mordió a la persona tiene rabia, pues es importante acudir al médico también para realizar un seguimiento y pues en algunos casos puede ser necesario aplicar vacunas antirrábicas o por ejemplo si no se tiene la vacuna del tétanos aplicada en los últimos 5 años, puede ser también necesario aplicarla. De igual manera también si a lo mejor la mordedura causó una herida profunda, se desgarró la piel o a lo mejor sigue sangrando, no se detiene el sangrado, pues es importante recibir atención médica inmediata para que el médico determine si hay que realizar puntos de sutura o por ejemplo en casos de que se haya lesionado algún tendón, que se haya roto, pues se puede llegar incluso a necesitar la cirugía. Sí, claro. Sí, como verificar toda esta parte. Exacto. Y bueno, licenciada, ¿cuáles son los factores de riesgo de padecer alguna herida en el hogar, trabajo o en la vía pública? Por ejemplo, en el hogar, el que las instalaciones eléctricas no sean las más adecuadas, el que saturemos los enchufes de la luz, el tomar objetos con, aparatos eléctricos que estén conectados a la luz con las manos mojadas, también el manipular los enchufes de la luz con las manos mojadas, que por ahí también las instalaciones del gas no estén en óptimas condiciones, que no las estemos revisando frecuentemente por el riesgo de que haya alguna fuga de gas. También que no tengamos orden o limpieza en nuestro hogar, que dejemos objetos tirados en el piso que luego nos puedan llevar a sufrir alguna caída, algún golpe, algún traumatismo. El no contar con barandal en las escaleras, pues también pudiera ser un factor de riesgo para sufrir alguna caída. En el caso del trabajo, pues a lo mejor que las máquinas, en el caso de que así sea, que se manipulen máquinas o aparatos, no estén en óptimas condiciones, que no se les realice su mantenimiento adecuado, el que también no haya una buena organización o limpieza, orden en el lugar de trabajo,
El, por ejemplo, tener que estar haciendo actividades a alturas pues algo grandes, pues también hay riesgo de sufrir caídas. En la vía pública, que haya por ahí alguna saliente o algún desnivel, que los escalones no estén bien hechos, digamos, o a una altura que no sea la adecuada, que nos lleve luego a sufrir algún tropiezo, alguna caída. Por ejemplo, si vamos a manejar, pues salir a manejar cansados o después de haber ingerido bebidas alcohólicas, o si sabemos que consumimos algún medicamento que tiene un efecto secundario que altere un poco nuestro estado de alerta, pues también nos puede llevar a sufrir algún choque. No dar mantenimiento al automóvil también pudiera ser otro factor. El manejar, por ejemplo, con poca visibilidad o no tener nosotros una buena visión para manejar, pues también es otro factor de riesgo. Por ejemplo, salir en días lluviosos o que hay mucha neblina, pues también pudiera ser otro factor de riesgo que nos puede llevar a tener lesiones, heridas, traumas. Claro, todo nuestro entorno también puede convertirse en un factor de riesgo. Así es. Vamos a seguir hablando sobre este tema del día de hoy, pero antes tenemos que ir a una pausa. Lo invitamos a que no se vaya. Estamos de regreso, muchísimas gracias por el placer de su compañía. Estamos en la recta final de nuestro programa del día de hoy, pero todavía quedan algunas preguntas a nuestras especialistas. Pero antes vamos a ver una cápsula para profundizar más en este tema. ¿Qué hacer en caso de luxación, esguince o fractura? Los accidentes pueden ocurrir en cualquier situación. Y si bien muchas veces no suelen tener mayores consecuencias, en ocasiones pueden causar lesiones graves en un músculo, hueso o articulación. Revisa algunas recomendaciones sobre qué hacer frente a un accidente. Luxación. Lesión de una articulación en la que los extremos de dos o más huesos se salen de sus posiciones normales. Esguince. Lesión que afecta tendones y ligamentos de una articulación. Fractura. Pérdida de la continuidad de un hueso. Puede ser expuesta cuando sale el hueso y deja una herida en la piel. Produce deformación y mucho dolor. Recomendaciones. Si sospechas de una lesión grave en un músculo, hueso o articulación, inmoviliza la parte lesionada. Puede haber una herida, cambio de coloración en la piel, sangramiento o deformidad. Para inmovilizar, usa tablas, periódicos enrollados o cartón como férulas. Estas deben ser rígidas. El largo de las férulas debe sobrepasar la articulación por encima y debajo de la lesión. Cubre con gasa estéril en caso de existir heridas. No manipules, ya que puede haber una fractura expuesta. Amarra con tiras de tela, corbatas, pañuelos, cinturones o vendas. Usa tela o venda suave para poner entre el miembro fracturado y la férula. La inmovilización no debe cubrir la lesión, para observar durante el traslado. Inmoviliza la extremidad sin cambiar su posición, luego mantener en alto. Si la lesión es en la extremidad inferior, no retirar el zapato para evitar movimientos innecesarios. Si la lesión es en una extremidad superior, retirar anillos y pulseras antes de que se produzca inflamación de la zona. No realizar masaje ni aplicar pomadas. Calmar el dolor con frío local con una bolsa de hielo o cold pad envuelto en una toalla. No colocar el hielo directo sobre la piel. Cuando no esté seguro de cuál es la lesión, se debe tratar como si fuera una fractura. Traslada a un servicio de urgencia manteniendo la inmovilización y la extremidad en alto. Intenta conocer si la persona tiene alguna enfermedad, alergia o usa medicamentos y entrega la información al recibir la atención profesional. Si es tu salud, es la alemana. Estamos de regreso después de ver esta cápsula. Como le comentaba hace un momento, estamos en la recta final, pero bueno, todavía nos quedan algunas preguntas por ser respondidas. Bueno, vamos a continuar, licenciada Brenda. Ya hablamos de esguinces y bueno, de heridas. Vamos a hablar ahora de fracturas. Y pues ¿cuáles son las causas más comunes, se puede decir, de las fracturas? Ok, bueno, hay que también definir lo que es una fractura.
que según la Organización Mundial de la Salud nos define las fracturas como una pérdida en la continuidad del cartílago óseo. Sí, las causas principales es acerca de la colocación o la aplicación de una fuerza excesiva sobre un hueso sano, principalmente es por ello que ocurren las fracturas. Y como consecuencias, pues tenemos desde las más agudas, que serían dolor e inflamación, tal vez un poco de deformidad, donde haya sido la fractura. También podemos tener lesión a nervios, como lo comentaba anteriormente la licenciada, lesión también al vaso sanguíneo. Entonces podemos clasificarlas como muy ampliamente en cerradas y expuestas. Pues las cerradas no hay esa pérdida o esa ruptura de la piel, y pues las expuestas pues se ve tal cual el hueso por fuera que va a perforar la piel, y al mismo tiempo pues puede llevarse vasos sanguíneos, puede llevarse también los nervios, y pues ya como complicación pues las fracturas expuestas siempre van a requerir tratamiento quirúrgico. Entonces, en base a esto pues puede haber un retraso en la osificación, puede haber limitación al movimiento, puede haber artrosis, y ya también como algo muy extremo, pero que suele suceder y que es importante que lo conozcan en casa, es algo llamado síndrome compartimental. ¿Qué es esto? Es cuando hay tanta presión dentro de la extremidad o dentro de donde fue la fractura, que nos va comprimiendo los vasos y nos va comprimiendo los nervios. Entonces hay limitación del flujo. Entonces, ¿cómo podemos identificar esto? Sería con una inflamación muy importante, un dolor que no cede a los analgésicos, que tal vez hay pérdida de sensibilidad en lo distal o en lo lejano, y también que la extremidad esté tal vez un poco fría o distérmica, que en un lugar se sienta caliente y en otros un poco frío. Entonces, si en algún momento, que espero que no, pero notan esas características en alguien, acudir inmediatamente a su unidad hospitalaria más cercana, porque es una urgencia y hay que tratarla. Así es. Muy bien. Muchas gracias, licenciada. Y bueno, pues hablando de esto, pues cómo se tratan las fracturas. Ya nos mencionaba ahorita un poco la licenciada, pero a grandes rasgos. Sí, va a depender del grado de lesión, de la zona también en el cual se haya presentado la fractura. Pero bueno, si sospechamos de que se presentó una fractura, siempre de momento bien importante no movilizar al paciente, más bien inmovilizar. Tratar de colocar algún entablillado, alguna férula que nos permita inmovilizar la zona mientras se recibe atención médica. Ya una vez recibiendo atención médica, se toman radiografías, sobre todo pues en el caso de una fractura cerrada, y el médico determina cuál es el mejor tratamiento a seguir. Si la fractura es simple, a lo mejor no está desplazada, hay un único trazo de fractura, entonces se puede colocar algún yeso, alguna férula por algunas semanas, algunos meses, ya también el médico lo determinará. O en algunos casos fracturas más complicadas o en las cuales hay múltiples trazos de fractura, pues en ocasiones se puede requerir el realizar alguna cirugía, colocar placas, tornillos, clavos. Importante que después del periodo de inmovilización, ya sea si se trata de manera conservadora la fractura, que es con yeso o férula, o de manera quirúrgica, pues también comenzar a realizar sesiones de fisioterapia, sesiones de rehabilitación para recuperar movilidad, fuerza, estabilidad en la articulación o en la zona lesionada y reintegrar al paciente a sus actividades cotidianas. Muy bien. Sí, pues va a depender mucho de pues sí, el proceso y el tipo de fractura. Exacto. Y bueno, licenciada, pues bueno, ahora vamos a hablar de lo que son los factores de riesgo, bueno, de ser picados por los insectos y cuáles son las consecuencias de las picaduras. Bien, pues pueden aparecer más fácilmente insectos en zonas en las cuales no hay una adecuada limpieza o higiene, entonces esos rinconcitos ahí de la casa en las cuales se acumula polvo, hay que estar bien al pendiente de estar limpiando de manera adecuada. Por ejemplo, dejar puertas y ventanas abiertas por mucho tiempo, pues también puede favorecer el que los insectos entren a nuestra casa.
El realizar actividades al aire libre pues también es un factor de riesgo porque bueno, podemos estar más en contacto con algunos animalitos, insectos, sobre todo si a lo mejor realizamos un picnic o llevamos comida, bebidas azucaradas, pues más fácilmente los podemos atraer. Si nos sentamos en la tierrita, en el pasto, cerca de un montón de piedras o si hay también madera ahí acumulada, apilada, es mayor el riesgo de que haya ahí algunos insectos. Y bueno, pues las complicaciones también dependerán del insecto que haya generado la picadura, pero pueden ser cuestiones muy leves, a lo mejor simplemente dolor, un poco de inflamación, entumecimiento en la zona, picazón, comezón, también sentir un poco de rigidez, hasta ya algunos síntomas más graves con los cuales es necesario recibir atención médica inmediata, que sería, por ejemplo, la falta de aire, el sentir que nos ahogamos, el que se inflamen los párpados, los labios, la garganta o la cara, que el paciente o la persona que sufrió la picadura comience a presentar náuseas, vómitos, incluso diarrea, pudiera presentarse el caso de sufrir desmayos, entonces bueno, ante estos síntomas inmediatamente acudir al médico. ¿Estos síntomas suceden con personas alérgicas o puede sucedernos con otros insectos? Por ejemplo, también hablando de que pues en época sobre todo de calor se ve lo que es la araña violinista o la viuda negra. Exacto. ¿Suceden estos síntomas? Sí, pueden presentarse estos síntomas con picaduras de insectos pues ya más peligrosos o más venenosos. De hecho, sí no se sabe con certeza qué tipo de araña me picó. A lo mejor vi que me picó una araña, pero no sé cuál es. También para salir de dudas y recibir un tratamiento oportuno, pues mejor acudir al médico. Sí, sí, como lo mencionamos, si la persona también es alérgica, pues mejor acudir de inmediato, exactamente, ¿no? Sí, para prevenir complicaciones. Muy bien, muchas gracias, licenciada. Y bueno, licenciada Brenda, pues, ¿cómo se tratan las picaduras de insectos? Ok, bueno, la mayoría de las picaduras por insecto van a generar una pápula, como una ronchita, que va a ser dolorosa, va a ser que te va a generar urticaria, inflamatoria. Entonces, por lo regular, pues van a desaparecer por sí solas en los primeros días, pero pues para aliviar las molestias podría ser pues agua y jabón y colocar pues alguna crema que tenga calamina o amoníaco, que eso lo que nos va a ayudar es que nos va a disminuir esa molestia o esa ansiedad de estar rascando. También, como mencionaban anteriormente, es importante saber qué fue lo que nos picó, y si tuviera algún aguijón, en el caso de una avispa o a una abeja, hay que retirarlo con unas pinzas limpias, o si tuviéramos la oportunidad de acudir o tengamos cerca algún centro, pues de manera estéril en el hospital. Nunca hacerlo con la boca, ni nunca tratar de extraer como el veneno, como se ve en las películas a veces. Eso no es adecuado. Hay que retirarlo sin tocarlo. ¿Qué más? Si tuviéramos la oportunidad hasta de llevar o identificar qué fue lo que nos picó, sería importante porque, como mencionaban, hay antídotos específicos para el alacrán, para las arañas y en este caso, pues el dengue, que ya es endémico del estado también. Identificar si yo vi que lo que me picó fue un mosco que tiene características como la del dengue, que es negro como con franjas blancas, y tenemos aparte sintomatología, estamos decaídos o tal vez empezamos a tener como manchitas rojas, importante acudir a una valoración para que nos den el tratamiento más adecuado. Así es, y como estar al pendiente, ¿no? de todo esto. Muchas gracias, licenciada. Y bueno, licenciada Mónica, ¿de qué manera podemos prevenir las lesiones y heridas, ya de todo lo que hemos platicado? Sí, por ejemplo, si nosotros vamos a realizar alguna actividad deportiva, algún tipo de ejercicio, pues podemos realizar un calentamiento, después realizar unos minutos de enfriamiento también para evitar presentar lesiones. También en el hogar, pues ya mencionamos por ahí el tratar de estar vigilando que las instalaciones eléctricas, las instalaciones de gas sean las adecuadas, realizar limpieza, ordenar los objetos que están dentro de la casa también. Por ejemplo, no dejar los quemadores de la estufa encendidos sin vigilancia o el horno de la estufa encendido sin vigilancia. En cuestión del trabajo,
pues también el tratar de usar el material o bueno, el equipo necesario y que nos permita protegernos también al estar utilizando alguna maquinaria, o por ejemplo si vamos a subir a cierta altura, pues también utilizar el equipo de protección adecuado. En la vía pública, pues por ejemplo darle mantenimiento también al carro, que los frenos estén funcionando adecuadamente, el tratar de manejar a una hora que tengamos buena visibilidad, el no manejar cansados, también estar pendientes de por dónde vamos caminando para evitar sufrir alguna caída. A lo mejor si es una persona que necesita apoyo de alguna herramienta, alguna órtesis, algún bastón, alguna andadera, pues que salga con su apoyo para que no pierda el equilibrio y pueda caerse más fácilmente. En general, pues serían algunas de las medidas que podemos tomar. Sí, claro. Muchas gracias, licenciada. Y bueno, licenciada Brenda, si vemos que presentamos a alguna herida o lesión grave, ¿a dónde podemos acudir o a dónde llamamos para ser atendidos? Ok, bueno, ante la presencia de algún traumatismo, accidente o algún percance, es importante siempre mantener la calma, porque antes de llamar a veces estamos muy alterados, estamos nerviosos, entonces calmarnos. Y también garantizar nuestra propia seguridad. Si estamos cerca de tal vez algo que nos pueda generar una lesión a nosotros, pues es mejor que sea nada más un lesionado y no dos. Entonces, garantizar nuestra propia seguridad y posterior a ello, pues ya podemos llamar a la línea 911, en las que ellos nos podrían referir hasta si hay un incendio, pues con bomberos, si hay a lo mejor un panal que las abejas nos están atacando, pues ya con protección civil. Entonces, ellos pueden redirigir la llamada con el departamento más adecuado. Y pues si se requiriera que el traslado o la llegada de personal paramédico, también estar calmados y dejarlos hacer su trabajo y siempre atender las indicaciones que ellos nos den. Así es, yo creo que esto es lo más importante. Así es. Pues bueno, nos gustaría que nos dieran un mensaje breve, final, para nuestro público. Iniciamos. Sí, bueno, pues siempre tratar de mantener nuestra seguridad, estar pendientes de todos esos factores de riesgo que podemos encontrar en casa, en el trabajo, en la vía pública, para tratar de evitar lesiones, heridas y en caso de sufrirlas, pues siempre recibir atención médica oportuna para evitar complicaciones. Aquí también en la Clínica de Rehabilitación de la UA tratamos cualquier alteración en la movilidad, ¿sí? Secuelas de fracturas, esguinces, luxaciones, desgarros musculares. Se tratan a pacientes de todas las edades, bebés hasta adultos mayores. Entonces, en caso de que se requiera el servicio, pues aquí la UA cuenta con la Clínica de Rehabilitación en el edificio 213 y el número es el 449-910-9267. Sí, muchas gracias, para que hagan su cita, ya lo saben. Licenciada, por favor, un mensaje final. Bueno, antes que nada agradecerles por la invitación y pues nada más un mensaje para los que nos están viendo es que todos los accidentes pueden prevenirse, ya hablamos de varios puntos que podemos aplicar y si ya tuvimos el percance, a pesar de nuestras precauciones, importante siempre acudir ante la incertidumbre o mejor tener la seguridad de que todo está bien, que estamos manteniendo una salud y no automedicarse, no utilizar remedios caseros, entonces mejor siempre ir con un profesional y pues espero que les haya ayudado allá en casa. Muchas gracias, licenciada. Pues agradecemos a la licenciada Brenda Jimena Ruiz Zúñiga y a la licenciada Mónica Morones Alba. Muchas gracias a las dos por haber estado con nosotros. A todo nuestro público, muchísimas gracias por habernos escuchado y vernos en este programa de este día. Mi nombre es Mónica García. Los esperamos el próximo miércoles con otro tema igual de interesante.